Buenos días, jóvenes. Mi nombre es Ramiro Flores Enríquez. Somos el equipo número 3 y a mí me tocó hablar del punto número 3 al punto número 3.3, que comprende la seguridad jurídica. En la seguridad jurídica dentro de la Constitución política comprende 4 garantías individuales que deben de ser respetadas por las autoridades, que comprende la libertad, la propiedad, las posesiones y los derechos de nosotros como personas. En el artículo 8 constitucional, a manera personal, siento yo que es un derecho de libertad el que tenemos como derecho de petición, debido a que el derecho de petición, en base a lo leído, habla de derecho que tenemos como, ya sea como personas, ya sea que tengamos una duda, alguna queja o algo que nos esté perjudicando, hacer el derecho de petición de manera escrita, de manera pacífica, para que la autoridad, como obligación, tiene de darnos respuesta en un lapso no mayor a 45 días. Si no, se pasaría a negativa ficta. Pero como tal, los poderes públicos tienen la obligación de respondernos a esa petición. En el artículo 15 constitucional habla de la extradición de reos, o sea que no debe México de celebrar tratados internacionales para la extradición de reos, o sea, debido a que allí estaría violando un derecho de una garantía individual que tenemos, o sea, ahí ya está violando lo que es los derechos de las personas, que realmente se supone que en el país donde está debe de ser juzgado como tal, o sea, no debe de celebrarse ese tratado para que esa persona sea extraditada y movida al país donde vaya, sea juzgada, o donde la requiera el país juzgar, porque ahí ya estaría violando los, los derechos que tenemos como humanos dentro de la sociedad. Así que de mi parte sería todo, jóvenes, y muchas gracias por su atención. Bueno, a mí me tocó el artículo 16 de la Constitución Federal. El artículo 16 de la Constitución Federal habla sobre de que nadie puede ser molestado en su persona, ya sea familia, domicilio, o con papeles o posesiones, si no tienen como un mandamiento escrito para poder, para poder pasar a sus propiedades, para poder hablar con la persona y así. Otro de los temas que me tocó fue sobre los principios de legalidad como garantía de seguridad jurídica. Habla sobre los fundamentos de legalidad y seguridad jurídica que otorgan y que otorga el gobernado para su persona. Otro tema sería la molestia del gobernado como acto de autoridad. Ese se debe a que un acto de molestia es aquel que emite como a las autoridades, y ya sea administrativa, legislativa o judicial, que afecta de manera temporal o permanentemente al gobernado. Los bienes jurídicos tutelados por garantías, esa se entiende por los bienes jurídicos tutelados, es decir, que los valores que son protegidos por el Estado. Los casos de excepción, esos son como un régimen, de una excepción en un mecanismo contemplado en una legislación de un país para afrontar como situaciones o problemas que haya en sí, durante como en un gobernado o fuerzas armadas. Los datos de personales y sus protecciones. Esta es como la protección de datos que se refieren a sus datos personales, salvaguardar sus principios fundamentales y proteger más que nada la información personal. La orden de aprehensión, esa es, bueno, les voy a dar como unos requisitos, son los que deben de existir como una querella, un hecho o una señal una ley que señale como que es un delito.
la sanción como pena privativa de libertad, obren datos que establezcan que han cometido ese hecho y que exista una probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, y que sea emitida por la autoridad judicial. Otro es el orden de retención. El orden de retención es el que permite y es el encargado de aplicar la ley en detener en cualquier lugar, independientemente de lo que estés haciendo. Ellos pueden llegar y te pueden detener si tienen como el orden de aprehensión. La flagrancia o cuasi flagrancia es el acto por el cual una persona, sin existir un orden de juez, priva provisionalmente de la libertad a otra. Una orden judicial de arraigo sobre una persona es el que supone una existencia de un vínculo del procesado con el lugar donde reside, es decir, donde vive, si acredita los elementos de un juicio, entre otros. El arraigo tiene una duración como de 40 días, que puede extenderse como a 80 días bajo una nueva orden de aprehensión judicial. La delincuencia organizada. La delincuencia organizada suele dedicarse a tareas más complejas como robos comunes o hurtos. La delincuencia organizada local, esta se puede definir como una delincuencia que consiste en una banda o varias bandas vinculadas que operan en una escala territorial. Los jueces de control. El juez de control es el que se encarga de velar por la legalidad y el respeto de los derechos fundamentales de las partes y tiene la responsabilidad de impartir justicia de manera pronta y expedita. Las visitas domiciliarias, esa tiene por objeto el comprobar que el contribuyente cumple con las obligaciones fiscales, que implica que las autoridades fiscales se presenten en un domicilio, local o establecimientos. Artículo 17 de la Constitución Federal. Administración de justicia como garantía de seguridad jurídica. La administración de justicia en sus dos aspectos, procuración e impartición, es un servicio público que el Estado está obligado a prestar a beneficio de todos y cada uno de los integrantes de la sociedad, servicio que debe ser de calidad, eficaz y eficiente. Prohibición constitucional a que el individuo se haga justicia por sí mismo. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma ni ejercer violencia para reclamar su derecho. La impartición de justicia de manera pronta, completa e imparcial. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Plazos y términos. Plazo. Es el lapso dentro del cual debe realizarse un acto. Término. Es el momento en que debe realizarse un acto o en que debe comenzar. Los servicios gratuitos del Poder Judicial. Los tribunales estarán expeditos para administrar justicia en los plazos y términos que fije la ley. Su servicio será gratuito, quedando en consecuencia prohibidas las costas judiciales. Acciones colectivas. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que regulen las acciones colectivas. Tales leyes determinarán las materias de aplicación, los procedimientos judiciales y los mecanismos de reparación del daño. Los jueces federales conocerán de forma exclusiva sobre estos procedimientos y mecanismos. Medios alternativos de solución de controversias como forma de impartir justicia. Las leyes preverán mecanismos alternativos de solución de controversias. En la materia penal regularán su aplicación, asegurarán la reparación del daño y establecerán los casos en los que se requerirá supervisión judicial. Garantía de independencia y ejecución de las resoluciones judiciales. Las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones. El concepto constitucional de deuda de carácter civil. Nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil. Yo les voy a presentar el punto 3.6, que corresponde al artículo 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La prisión preventiva como garantía de seguridad jurídica. El 3.6 establece que la prisión preventiva, como garantía de seguridad jurídica, es la prisión preventiva que se ejerce en un lugar donde se encuentre un individuo, persona o
en el primer párrafo del artículo 18 constitucional dispone que solo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La palabra prisión, del latín praeensio onis, llega a ser definida como la pena de privación de libertad, inferior a la de reclusión y superior a la de arresto, mientras que el vocablo prevenir, del latín praevenire, preparar, aparejar y disponer con anticipación lo necesario para un fin, y prever, ver, conocer de antemano o con anticipación un daño o perjuicio. Puede definirse a la prisión preventiva como la medida cautelar dictada por la autoridad judicial con las formalidades impuestas por la Constitución, que tiene por objeto impedir que una persona a la que se le ha imputado la comisión de un delito calificado de grave por la ley evada la acción de la justicia mientras se sustancia el proceso, donde se concluirá si en efecto la persona detenida es responsable del delito que se le ha imputado. En las etapas de la prisión preventiva tenemos 5 etapas. En la etapa 1, que es la investigación inicial, tiene dentro de ella una serie de pasos, que primero es la denuncia o querella, después se abre la carpeta de investigación, después es la orden de aprehensión, orden de comparecencia o citatorio y después la audiencia inicial. En la etapa 2, la investigación complementaria, que dentro de ella está la formulación de la imputación, la declaración del imputado, la vinculación a proceso y el cierre de la investigación. En la etapa 3, que es la etapa intermedia, tenemos 3 pasos: la formulación de la acusación, la presentación de pruebas para admisión y el dictado del auto de apertura del juicio oral. En la etapa 4, que es la etapa de juicio oral, está la apertura, el desahogo de pruebas, los alegatos de clausura y la sentencia, y por último la etapa 5, que es la etapa de ejecución de sentencia. Organización del sistema penitenciario. El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Bases y medios para la reinserción social del delincuente. La Constitución establece las bases para que durante la compurgación de penas en una situación de privación de libertad, el sistema penitenciario esté enfocado a la reinserción de los internos a la sociedad. Las instalaciones penitenciarias deben contar con los elementos que permitan a los sentenciados integrarse a la sociedad de manera benéfica y productiva. De acuerdo con el artículo 18 constitucional, para lograr la reinserción social, el sistema penitenciario debe organizarse sobre la base del respeto, los derechos humanos, el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, que son los ejes de reinserción social. Esto complementa lo que dice la organización, el tema anterior. La separación de reclusorios para hombres y el destinado para las mujeres. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto. Puse un cuadro ahí que más o menos explica cómo están separados. Por situación jurídica, los procesados y los sentenciados. Por género, los hombres y las mujeres. Por edad, los adultos y los menores de edad. Y por régimen de vigilancia, los de delincuencia organizada y los de delincuencia convencional. Celebración de convenios entre los gobiernos federal y de los estados en materia de establecimientos penitenciarios. La Federación y las entidades federativas podrán celebrar convenios para que los sentenciados por delito del ámbito de su competencia
extingan las penas en establecimientos penitenciarios dependientes de una jurisdicción diversa. Los sentenciados, en los casos y condiciones que establezca la ley, podrán purgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, a fin de propiciar su reintegración a la comunidad como forma de reinserción social. Esta disposición no aplicará en caso de delincuencia organizada y respecto de otros internos que quieran medidas especiales de seguridad. Sistema Integral de Justicia para los Menores. La Federación y las entidades federativas establecerán en el ámbito de sus respectivas competencias un sistema integral de justicia para los adolescentes que será aplicable a quienes se atribuya la comisión o participación de un hecho que la ley señale como delito y tengan entre 12 años cumplidos y menos de 18 años de edad. Este sistema garantizará los derechos humanos que reconoce la Constitución para toda persona, así como aquellos derechos específicos que por su condición de persona en desarrollo les han sido reconocidos a los adolescentes. Las personas menores de 12 años a quienes se atribuya que han cometido o participado en un hecho que la ley señale como delito, solo podrán ser sujetos de asistencia social. La operación del sistema en cada orden de gobierno estarán a cargo de instituciones, tribunales y autoridades especializados en la procuración y impartición de justicia para los adolescentes. Se podrán aplicar las medidas de la orientación, protección y tratamiento que amerite cada caso, atendiendo la protección integral y el interés superior del adolescente. Tratados internacionales en materia de traslado de reos de nacionalidad mexicana que se encuentran compurgando penas en países extranjeros. Extradición de reos. Los sentenciados de nacionalidad mexicana que se encuentren compurgando penas en países extranjeros podrán ser trasladados a la República para que cumplan sus condenas con base en los sistemas de reinserción social previstos en este mismo artículo, y los sentenciados de nacionalidad extranjera por delitos del orden federal o del fuero común podrán ser trasladados al país de su origen o residencia, sujetándose a los tratados internacionales que se hayan celebrado para ese efecto. El traslado de los reclusos solo podrá efectuarse con su consentimiento expreso. Reclusión para la delincuencia organizada, restricción de las comunicaciones, vigilancia especial. Para la reclusión preventiva y la ejecución de sentencias en materia de delincuencia organizada se destinarán centros especiales. Las autoridades competentes podrán restringir las comunicaciones de los inculpados y sentenciados por delincuencia organizada con terceros, salvo el acceso a su defensor, e imponer medidas de vigilancia especiales a quienes se encuentren internos en estos establecimientos. Lo anterior podrá aplicarse a otros internos que requieran medidas especiales de seguridad en términos de la ley. Y esto es todo por mi parte. El proceso penal acusatorio y oral es el procedimiento legal mediante el cual se imparte la justicia penal. Tiene como finalidad esclarecer los hechos, proteger la inocencia, sancionar al culpable y reparar los daños causados por un delito. Principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. El principio de publicidad comporta la posibilidad de que los actos procesales sean presenciados o conocidos incluso por quien no participan en el proceso como partes funcionales o auxiliares. Principio de contradicción implica la necesidad de una dualidad de los que sostienen posiciones jurídicas opuestas entre sí, de manera que el tribunal encargado de institucionar el caso y a dictar sentencia no ocupa ninguna postura en el litigio, limitándose a juzgar de manera imparcial acorde a las pretensiones y alegación de las partes. Principio de concentración se entiende como la posibilidad de desarrollar la máxima actividad del procedimiento de la audiencia de juicio oral o en el menor número posible de sesiones.
Principio de continuidad laboral es aquel principio que instruye al juez ante duda y estimula la duración del contrato individual de trabajo en la mayor extensión posible según los hechos y la realidad demostrada. Principio de inmediación indica que el juez debe estar presente en la audiencia y dicha presencia debe ser obviamente física y no remota, además de continua. Principios generales. Los principios generales del derecho son el origen o fundamento de las normas y participan de la idea de principalidad que le otorga primacia frente a las restantes fuentes del derecho. Se funda en el respeto de la persona humana o en la naturaleza misma de las cosas. Derecho de toda la persona inculpada. La presunción de inocencia, conocer las razones de la detención, comunicarse con un familiar y con su defensor, rendir pruebas, un defensor de oficio, no declarar o autoincriminarse, apelar a un recurso afectivo, ser presente a un tribunal o juez sin demora, tener acceso a los registros de la investigación. Principios de inocencia. La presunción de inocencia es el ámbito de los derechos humanos. Todas las personas acusadas de delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en un juicio público en el que se le haya asegurado todas las garantías necesarias a su defensa, el derecho a declarar o abstenerse de hacerlo. Dentro de su derecho a declarar, el imputado puede obtenerse de hacerlo o guardar silencio, por lo que debe informársele esa situación. Si ejerce su derecho a no declarar, por ello no se puede permitir un indicio de responsabilidad. Ser informado de los hechos imputados ante Ministerio Público o juez. Beneficios para el gobierno que preste ayuda para la investigación y persecución ante materia de delincuencia organizada. El derecho de aportar pruebas para su defensa. Juzgamiento de audiencia pública, la publicidad de las resoluciones, casos de excepción, el derecho a objetar o impugnar pruebas en su contra, facilitar los datos para su defensa y a cesar los registros de la investigación, término para el juez para juzgar al inculpado, el derecho a una defensa adecuada por abogados o defensor público, la prohibición de la detención por falta de pagos honorarios o cualquier otro motivo, la no prolongación de la prisión preventiva por más tiempo que con máximo fija la pena. Derecho a la víctima o ofendido. Toda persona que haya sido víctima, la Constitución le reconoce derecho que consiste en la reparación del daño, derecho a la verdad y derecho a la justicia, entre otros. Recibir asesoría jurídica. Tiene derecho a recibir asesoría jurídica por parte del Ministerio Público en todas sus normalidades. Esto ser informado por sus prerrogativas que por ley le pertenecen. Atención médica y psicológica de urgencia de instituciones de asistencia médica y social pública y privada, proporcionarle seguridad en su persona y en sus bienes, entre otros aspectos, con la finalidad de que sea acogido al beneficio constitucional. El derecho a la reparación del daño. Ante la comisión de un hecho delictivo, todas las víctimas y ofendidos tienen derecho a la reparación del daño, la cual consiste en la obligación impuesta al delincuente de restablecer el estado de las cosas alteradas y resarcir los perjuicios derivados de un delito, resguardar a su idealidad y datos personales casos específicos. Es un derecho fundamental del individuo a través del cual éste puede ejercer un conjunto de controles sobre sus datos personales cuando éste se encuentra en posesión de otras instancias públicas o privadas. Este derecho le permite al titular de los datos conocer y controlar que todos de sus personas han sido recabados, para qué finalidad o motivo, cuál sea el uso específico que se le dará, cuál será la vigilancia de su uso y quién es responsable de su tratamiento, recolectivo, integración y resguardo. Protección de la víctima, ofendido, testigos y demás personas involucradas en el proceso. Son medidas de protección las siguientes víctimas: prohibición de acercarse a comunicarse con la víctima o ofendido, limitaciones para asistir o acercarse al domicilio de la víctima o ofendido, al lugar donde se encuentre, separación inmediata de domicilio, providencias cautelares y provisionales para la protección y restitución de sus derechos. La finalidad de las medidas de protección es brindar cuidado, seguridad e integridad a las personas involucradas en el hecho que se
Denuncia, ya que en las ocasiones durante la investigación pueden presentarse situaciones de riesgo para las personas involucradas. Impugnación de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos y sus resoluciones. La omisión del Ministerio Público en la etapa de investigación son inimaginables en el juez del control a través del medio de defensa previsto en el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales y Sistemas de Pena Acusatorio. De los palos del tormento de cualquier especie, la mutilación excesiva, la confiscación de bienes, cualquier otra pena que no se considere confiscación de bienes, la aplicación total y parcial de los bienes de una persona. No se considera confiscación a la aplicación a favor del Estado de bienes asegurados de caso de abandono. Conceptos de mutilación, infamia, marcas, azotes y palos y tormento. Mutilación. La palabra mutilación puede utilizarse en relación al daño físico, heridas o lesión provocada en un cuerpo por terceros o por uno mismo, o también a la cirugía de amputación. Infamia. Procede etimológicamente del latín infamia. La palabra infamia designa de la mala fama o de reputación del mal nombre de alguien. Marca. Una marca está compuesta por diversos elementos, productos, servicios, comunicación, punto de venta o punto de masa. Azote. Se define como un utensilio de castigo que se emplea para castigar a los reos o los delincuentes. Palo. La palabra palo nos designa del latín palus y designa una pieza, especialmente si es de madera y forma cilíndrica que tiene mayor longitud y grosor. Tormento. Se define la acción y resultado de atormentar, angustiar, aflicción, dolor físico, de desconsuelo a una persona, individuo o el elemento que pueda causar dolor, ya sea en lo físico o en lo moral. La confiscación de bienes causas cuando no se considera confiscación la aplicación de bienes de una persona cuando sea decretada para el pago de multas o impuestos, ni cuando la decrete la autoridad judicial para el pago de responsabilidades civiles derivadas de la comisión de un delito. Tampoco se considera confiscación el decomiso que ordena la autoridad judicial de los bienes en casos de enriquecimiento ilícito. La multa excesiva. Una multa excesiva cuando ilícita cuando se propasa va más adelante de lo ilícito y lo razonable. Concepto de aseguramiento, descomiso y enriquecimiento ilícito. Aseguramiento es la acción resultada de asegurarse, amparar, proteger, salvaguardar y resguardar a alguien en algún evento o riesgo o contingencia. Decomiso. El decomiso es la acción realizada por los cuerpos de seguridad del Estado que consiste en confiscar las personas que han cometido un delito, drogas, los instrumentos, productos y ganancias derivadas de la comisión del delito. Enriquecimiento ilícito es el aumento de la riqueza de un individuo a expresar de otra persona. Se caracteriza por acción de bienes u otro tipo de valores, el patrimonio personal causando daño a otra persona. Artículo 23 de la Constitución Federal. Ningún juicio criminal deberá tener más de 3 instancias. Nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ya sea que el juicio se absuelva o se condene. Queda prohibida la práctica de absolución de instancia. Concepto de instancia. Las instancias representan los diversos grados o etapas jurisdiccionales en los que se divide la presentación, análisis y resolución de todos los asuntos que se puede llegar a presentar en un tributo de justicia. Las cosas juzgadas como garantías de seguridad jurídica. Las cosas juzgadas que actúan como verdad jurídica responden de diversas perspectivas de seguridad jurídica. En primer lugar, la confianza de los sujetos que exigen tener la certidumbre de que la acción tiene existencia verdadera. En segundo lugar, la estancia de comunidad jurídica de que a partir de un determinado momento y por motivos de paz jurídica se proponga y fin
a la duda y la lucha por el derecho que sí busca 3.7. Artículo 19. Ninguna detención ante la autoridad judicial podrá exceder del plazo de 72 horas a partir del indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación al proceso en el que se expresará el delito en que se impute al causado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. 3.7.1. La detención ante la autoridad judicial como garantía de seguridad jurídica. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder el plazo de 72 horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición sin que se justifique con un auto de vinculación al proceso. Este plazo podrá prorrogarse solo a petición del indicado. 3.7.2. El auto de vinculación. Es una etapa en la que se habla de la preparación de la acción penal, porque el Ministerio Público, como titular de la prevención punitiva estatal, se llega de los elementos para proceder ante un juez a pedir el procesamiento y en su caso la imposición de las penas correspondientes. El auto de formal prisión es una resolución que fija la litis en el proceso penal, pues precisa tanto el delito por el que se va a continuar el proceso como los hechos a los que se va a limitar la causa penal. Sin embargo, párrafo primero, segundo y tercero, 18, párrafo segundo, 102. 3.7.7. La secuela de procedimiento, situación que puedan advertirse respecto al hecho consignado. El objeto del proceso es conceder la verdad real de los hechos delictivos. Esto constituye un interés en el orden público para la sociedad. Está interesada en que se imponga a la delincuencia la sanción que le corresponda verdaderamente por el delito que cometió y no quedar sujeto al reproche del delito, sus modalidades o calificativas al contenido de las conclusiones acusatorias del Ministerio Público. En algunos casos no se reflejan los hechos deducidos en las constancias de autos, creando una situación de impunidad de beneficio del interés particular del acusado. Al no poderse rebasar la acusación del Ministerio Público, como lo indica el criterio jurisprudencial, puesto que no se castiga al imputado de acuerdo con la conducta delictiva que ejecutó, sino conforme a lo que señalan las conclusiones acusatorias, en que algunos casos no corresponden a la realidad, existiendo un candado para que el juez administre la justicia de manera completa e imparcial, conforme a los acontecimientos probados. 3.7.8. El maltrato, las molestias y los abusos con motivo de la aprehensión o en las prisiones. Es una resolución que fija la litis en el proceso penal, pues precisa tanto el delito por el que se va a continuar el proceso como los hechos a los que se va a limitar la causa penal. Sin embargo, cuando el imputado se encuentra en libertad sin ninguna justificación. 3.7.3. Petición de la prisión preventiva por el Ministerio Público. El artículo 19, párrafo segundo constitucional, establece que el Ministerio Público solo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la competencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima. 3.7.4. Prisión preventiva oficiosa ordenada por el juez. El juez ordenará la prisión preventiva oficiosamente en los casos de abuso o violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, robo de casa habitación, uso de programas sociales con fines electorales. 3.7.5. Revocación de la libertad del gobernado vinculado al proceso. Según establece el artículo 140 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la libertad condicional puede ser revocada por el juez de ejecución si se violan respectivamente las condiciones establecidas por la misma. 3.7.6. Prolongación de detención del perjuicio del gobierno, sus efectos.
La prolongación de la